Vamos con el concepto. La etimología dice el término latino inmune, que quiere decir exento, dice el origen de la palabra inmunidad, que se refiere al estado de la protección contra anomalías o enfermedades infecciosas. ¿Qué quiere decir? Es una barrera que nos protege de aquellas enfermedades que están fuera de nuestro organismo y que pueden llegar a ocasionarnos algún daño dentro de nosotros, ¿no? El sistema inmunológico nos permite discernir lo propio de lo ajeno, que quiere decir lo propio que está dentro de nosotros y lo ajeno que nos puede agredir. El concepto de inmunidad, dice en la historia, se dice, por ejemplo, que en la antigua Grecia, en la guerra de Peloponeso, hubo una epidemia que exterminó a gran parte de la población. Se sabe, dice, que la gente que sobrevivió no volvió contra la enfermedad. Se hablaba en ese entonces de la primera aparición de la viruela, aunque no se sabe con exactitud qué fue la inmunidad que adquirieron aquellos soldados por aquella guerra, pero están presuponiendo de que fueran los primeros ensayos sobre una inmunidad sobre la viruela, ¿no? La inmunología es una rama de la biología y de la ciencia biomédica que se ocupa, dice, el estudio del sistema inmunitario. El sistema inmunitario es el conjunto de órganos y tejidos y células que en los vertebrados tienen como función reconocer elementos ajenos al organismo, produciendo una respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria es la respuesta de protección, aquella respuesta que nos va a producir o generar inmunoglobulinas para defendernos. ¿Y cuáles son las inmunoglobulinas? Más después vamos a ir hablando, pero son 5. Es cierto que la inmunoglobulina incluso nos sirve para poder diagnosticar una evolución de la gravedad del cuadro. El COVID, por ejemplo, para poder ver si es que hay una buena respuesta inmunitaria, pues necesitamos hacer pruebas de determinación de anticuerpos. La determinación de anticuerpos está basada en la cuantificación de componentes de inmunoglobulina, como son la IgM y la IgE. Es cierto que la IgM, por ejemplo, es una inmunoglobulina aguda, una inmunoglobulina de ataque, es la primera defensa que tiene nuestro organismo hacia el agresor. Sin embargo, la IgG, en el momento que aparece la IgG, estamos hablando de un proceso de incubación que lleva más de los 14 días. Estamos hablando de una respuesta que se está logrando dentro de nuestro organismo. Las inmunoglobulinas IgG son inmunoglobulinas de depósito o inmunoglobulinas de memoria, que quiere decir, nos está diciendo que ya nuestro organismo está empezando a defenderse contra el agresor, por lo tanto está generando otro tipo de inmunoglobulina, quiere decir que inactivó al agresor. Es cierto que no lo va a terminar en el organismo, pero permanece inactivo, ¿no? La inmunología es la ciencia que estudia el sistema de defensa del organismo en contra de otros seres vivos o sustancias potencialmente dañinas que intentan penetrar en él o alterar la homeostasia. La homeostasia es la regularidad que tenemos dentro de nuestro organismo, lo que nos permite funcionar correctamente, ¿no? La ciencia, la inmunología como ciencia, dice, trata entre otras cosas del funcionamiento fisiológico del sistema inmunitario, tanto en el estado de salud como de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues la inmunología no quiere decir el momento que pasa la enfermedad, el sistema inmunológico se detiene. No es así. El sistema inmunológico nos está protegiendo 24 horas al día, así estemos durmiendo o no, o estemos inactivos o activos. Sabemos que el sistema inmunológico se basa en actividades externas que se dan. Es cierto, por ejemplo, que nosotros manejamos muchas cosas a través de las manos, pero a través de las manos nos permite tener contacto con antígenos externos y esto permite que nuestro sistema inmunológico se vaya activando constantemente, ¿no? Así sea un sinnúmero de enfermedades que vamos contactando y el sistema inmunológico va produciendo inmunoglobulina y estas nos están protegiendo. Las alteraciones, dice la función del sistema inmunitario, dice,
una enfermedad autoinmunitaria como las que están de la hipersensibilidad o la inmunodeficiencia o rechazo a los trasplantes. Eso vamos a ir viéndolo conforme vamos avanzando la materia, ¿ya? Tenemos enfermedades que producen bastante hipersensibilidad, como por ejemplo el lupus eritematoso, es una autoagresión del sistema inmunitario, que quiere decir con el objeto de poder defender hacia la enfermedad que tenemos. Entonces el cuerpo a través del sistema inmunológico, que lo que hace es, se está autoagrediendo. En la inmunodeficiencia, como la más característica es el VIH, ¿qué es lo que hace el VIH? Lo que hace el VIH es inactivar el sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir? Remediar el comportamiento del sistema inmunológico, lo que lo hace conocer al sistema inmunológico del VIH como si que fuera propio del organismo, lo que no resulta así. En el rechazo de los trasplantes, tenemos unas estructuras en el sistema orgánico como son las HLA o como el sistema de histocompatibilidad. Este sistema de histocompatibilidad es nuestro carnet de presentación como raza humana que somos. Nos permite diferenciarnos con los demás animales, pero esto nos permite, por ejemplo, en que como individuos somos uno solo, somos únicos, no somos iguales a otra persona. Por lo tanto, esto hace que este sistema de HLA interfiera en el reconocimiento de órganos que son trasplantados de otro ser hacia el que lo está necesitando, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando estemos tocando el tema de trasplante. La característica física, por supuesto que interviene el buen estado físico y mental que pudiéramos tener nosotros, el equilibrio homeostásico que pudiéramos tener nosotros en el organismo. Las características físicas, por supuesto. Ahora se habla, por ejemplo, mucho de enfermedades orgánicas básicas o de base que se llama. ¿Esa qué quiere decir? Esas enfermedades son, por ejemplo, la diabetes. La diabetes va afectando o va disminuyendo la capacidad de respuesta del sistema inmunológico. Eso no quiere decir, por ejemplo, que la persona que tiene diabetes no tiene esa capacidad defensiva. Por supuesto que la tiene hacia diferentes enfermedades, pero está alterada porque no es lo mismo que otra persona que está sana. Por ejemplo, una persona joven tiene un sistema inmunológico que está funcionando al 100%, bueno, personas mayores de 50 años, 60 años, con enfermedades de base, como la diabetes, hace que su sistema inmunológico esté funcionando al 30 o al 40%, sin exagerarlo o exagerándolo mucho, ¿no? Las características químicas, las características fisiológicas de los componentes del sistema inmunitario in vitro, in situ o in vivo. Los conceptos de la inmunología, dicen. Los animales superiores son atacados por microorganismos y partículas extrañas, pero poseen un sistema defensivo a través de la activación del sistema inmunológico frente a tales patógenos. Dichos mecanismos tienden a distinguir lo propio de lo extraño. Hay excepciones a la regla. Hay muchas enfermedades como pancreatitis crónica que son difíciles de tratar porque tienen un componente de autoagresión desde el punto de vista inmunológico. Incluso se van a topar con pacientes que tienen, por ejemplo, la colangitis, que son de tipo inmunológico. Aquellos pacientes, por ejemplo, que no se pueden tratar con medicamentos convencionales. Por ejemplo, el lupus tiene un gran componente inmunológico que al final de cuentas lleva a vencer las defensas del organismo y por lo tanto termina con la muerte del paciente. Se dice, por ejemplo, que una persona que tiene lupus eritematoso sistémico tiene un tiempo de sobrevida entre 3 a 5 años, ¿no? Pese a que se le hagan estudios, pese a que le hagan tratamiento y todo lo demás. Vuelvo a repetir, cuando hay una enfermedad de alteración inmunológica es de difícil tratamiento. Concepto de inmunidad. La inmunidad es lo que tenemos nosotros, ¿eh?
lo que nos va a defender sobre mecanismos agresores. La podemos adquirir o podemos nacer con ella. ¿Cómo la podemos adquirir? A través del empleo de la vacuna. ¿Cómo podemos nacer con ella? Pues por supuesto, a través de una transferencia vertical, que la es a través de los padres, ¿no? Dice, el conjunto de mecanismos de defensa de los animales frente a agentes externos extraños se adquiere al nacer y se va madurando y consolidándose durante los primeros años de vida. Es relativamente en el periodo de vida. Se dice, por ejemplo, que el niño al nacer va adquiriendo o madurando su sistema inmunológico a partir hasta los 2 años, desde 1 año a 2 años, pero termina de consolidarse el sistema inmunológico hasta los 5 años. Es por eso que van a ver ustedes que hay vacunas, en su mayoría casi no se pueden colocar a mayores de 5 años, sino la mayoría de las vacunas están hechas para ser colocadas en menores de 1 año, con la finalidad de aprovechar el desarrollo o la maduración del sistema inmunológico para que nos dé esa inmunidad o protección que es la que estamos buscando, ¿ya? Podemos colocar vacunas posteriores a los 5 años, pero con el riesgo de producir una encefalopatía en niños. Pero ojo, hay vacunas que se colocan también a ancianos, ¿ah? Como son vacunas para proteger de la hemófilos de influenza, ¿ah? No se olviden que hay otro tipo de vacunas que también se colocan a pacientes que tienen neumonía. Son vacunas de prevención de forma directa. ¿Por qué? No se puede, por ejemplo, hacer vacunas contra los resfríos debido a la capacidad mutógena del virus. Esto quiere decir que si la cepa que te está agrediendo durante esta etapa estacional, como es para que entiendan, en el momento que estamos viviendo ahorita, pues para el siguiente año ya no te va a servir, porque la cepa del agente agresor ha mutado, ha cambiado. Entonces ese medicamento ya no nos sirve para la siguiente cepa que se está modificando el año próximo, ¿no? Inmunología, dicen, ciencia biológica que estudia todos los mecanismos fisiológicos de defensa de la integridad biológica del organismo. Dichos mecanismos consisten esencialmente en la identificación de lo extraño y su destrucción, la destrucción que nuestro sistema inmunológico, a través de la formación o la activación de diferentes mecanismos para lograr la inactivación de la agente agresión o su destrucción. Pero no solamente estamos hablando de virus, el sistema inmunológico no solamente se activa con virus, se activa también cuando ingresa bacterias, hongo, protozoarios, parásitos y todo lo demás. En todas las enfermedades pues se está activando y nos está protegiendo. No solamente es exclusivo para la activación en virus. Claro que toma una importancia relevante porque en realidad no existe tratamiento para enfermedades virales, ¿no? La inmunología también estudia los factores específicos e inespecíficos que ayudan a los anteriores en sus efectos finales. La respuesta inmune es la acción integrada de un gran número de mecanismos heterogéneos de defensa contra sustancias y agentes extraños. Ya vamos a ver en el siguiente tema, que no solamente es el sistema inmunológico que se activa a través de otros sistemas de barreras en nuestro organismo, como puede ser la piel, es un sistema de barrera, la sangre tiene un sistema de barrera también, las conjuntivas que tenemos un sistema de barrera. Y otra vez volvemos para que ustedes entiendan sobre el ejemplo del COVID-19 o el coronavirus. Es cierto, ¿por dónde ingresa el coronavirus? A través de las manos infectadas, que estas nos llevamos a la boca, o estamos hablando con personas a través de las gotitas de fluido. Por eso que muchas veces recomiendan una distancia mayor de 1.5 metros o 2 metros de la persona que estamos hablando. ¿Okay? Pero por dónde entra, a través de la conjuntiva, que en realidad son un foco de entrada importante para las enfermedades. En general, dice,
A las sustancias extrañas se las denomina antígenos y son ellos los que desencadenan en el organismo una serie de eventos celulares que provocan la producción de los mecanismos de defensa. En este caso, el sistema inmunológico produce la producción de inmunoglobulina, que son 5. Ya hemos visto en primera oportunidad solo 2, la IgM y la IgG, pero faltarían 3 más para ver. Los mecanismos de respuesta tienen un componente celular y otro molecular. La inmunología clásica está incluida dentro de los campos de la epidemiología. Estudia la relación entre los sistemas corporales, patógenos e inmunidad. Nuevamente hablamos del ejemplo del COVID, que es lo que está en boga ahorita. Es cierto, existen actividades epidemiológicas que ustedes han estado escuchando para poder tratar de detener esta pandemia o esta epidemia. ¿Qué son las actividades de la epidemiología? Bueno, ahí está. La epidemiología nos está diciendo, hagamos cuarentena, aislémonos en un cuarto si es que estamos positivos. La epidemiología nos está recomendando tener mucho cuidado en el proceso de charla que pudiéramos tener con pacientes probablemente positivos. La epidemiología nos está diciendo que tenemos que lavarnos las manos utilizando ya sea agua con jabón o alcohol. Entonces, ha tenido un rol muy importante la epidemiología con la finalidad de ayudar al sistema inmunológico a protegernos contra el agente agresor externo. El estudio de los componentes celulares y moleculares que comprende el sistema inmunitario, incluyendo sus funciones e interacciones, es el tema central de la inmunología. El sistema inmunitario, por supuesto, ha sido dividido en sistema adquirido o adaptativo y el sistema innato. El sistema innato es toda la transferencia vertical que podemos recibir a través del punto de vista genético por parte de los padres. Y el adquirido es lo que podemos adquirir a través del medio ambiente. Tiene 2 componentes como son el humoral y el celular. Sistema inmunológico es un conjunto de células y órganos plenamente intercomunicados. Dice que junto con el sistema nervioso y el endocrino constituyen uno de los 3 grandes sistemas homeostáticos del organismo. ¿Qué quiere decir? Estos 3 sistemas no producen ya una homeostasis del organismo. ¿Qué quiere decir? Regula las actividades que tenemos dentro del organismo. Y aquí hablamos de inmunidad, una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. La innata no requiere, dice, de posición previa al patógeno y es inespecífica. ¿Por qué? Porque depende de factores genéticos que son transferidos desde el punto de vista materno y paterno, ¿no? Y es cierto, pese a que es innata, igual nuestro organismo tiene un sistema de barrera que ayuda a este sistema innato para poder detener la agresión externa. Tiene una respuesta inflamatoria y un sistema de complemento. Esta respuesta inflamatoria es la que se está hablando ahorita y es importante. Y volvemos nuevamente al ejemplo del COVID-19. ¿Han escuchado ustedes que se produce una respuesta inflamatoria dentro de nuestros pulmones? Es cierto. Lo más característico es cuando ustedes, por ejemplo, si tienen hermanitos menores, van a ver, por ejemplo, que a través del hombro, a nivel del deltoide, tienen una pequeña cicatriz. Esa cicatriz está dada por la inmunización de la BCG. ¿Y cuál es la respuesta inflamatoria para ver que esa BCG que está colocando en el niño menor de 1 año surta efectos positivos en él? Puede ver de que ese abón inflamatorio está produciendo una respuesta inflamatoria inmunológica positiva contra el agresor. ¿Qué quiere decir? Estamos introduciendo el antígeno a través de la vacuna para lograr una respuesta y producir anticuerpos que posteriormente a la llegada de un segundo antígeno pues nos va a permitir protegernos de la enfermedad, ¿no? El sistema de complemento es un sistema de agresión celular. ¿Qué quiere decir? Cuando ha sobrepasado el sistema inmunológico, ha sobrepasado la respuesta inflamatoria,
pues le queda la última oportunidad a nuestro organismo, que es de la autoagresión, y ahí viene la autodestrucción celular, lo que sucede mucho, por ejemplo, en los pulmones de los pacientes que tienen COVID. El sistema de complemento, que es lo que está haciendo, como se ha rebasado la gran cantidad de virus en nuestro organismo, entonces está encapsulando y está autodestruyendo el sistema celular interno de nuestro organismo. En el caso, por ejemplo, del COVID, pues el sistema de complemento, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver en otras clases que este sistema tiene el particular objetivo de una autoeliminación tanto del patógeno y de la célula infectada a través del ensalzamiento de los poros, creando poros y haciendo que la anatomía normal celular pueda ser afectada, ¿no? Pero esta es la última respuesta de nuestro organismo y se va, y es para que ustedes entiendan. Por eso es que las enfermedades tienen periodos de incubación. Nuevamente, para que ustedes entiendan, vamos a hablar del COVID. El periodo de incubación del COVID va hasta los 7 días, de 7 a 14 días, y se lo divide en varias fases. La primera fase es de 1 a 7 días, la segunda de 7 a 14 días, y la tercera fase de 14 días a 21, y una cuarta fase que da de 21 a 30, ¿no? Mayormente la fase grave es la fase 3. ¿Por qué? Porque ya ha sobrepasado nuestro sistema inmunológico. No se olvide que la respuesta, por ejemplo, del sistema inmunológico no es específico como cualquier enfermedad. Ustedes, por ejemplo, cuando están haciendo su práctica en hospitales, ustedes saben que la enfermedad es aguda cuando está hasta las 72 horas, ¿qué quiere decir? Que son 3 días, ¿no? De ahí las 72 horas para adelante se puede considerar como una enfermedad crónica, una afectación crónica. En el sistema inmunológico no es así. Se considera agudo hasta los 7 días, de los 5 a 7 días. A partir de 7 días, de los 7 días ya ha rebasado el sistema inmunológico, ya se considera como una afectación crónica. Ya la enfermedad, aún siendo aguda, porque tiene la aparición de sintomatologías que están agrediendo al paciente, sintomatologías agudas como por ejemplo la aparición de la fiebre, por ejemplo en el caso del COVID, la aparición de la insuficiencia respiratoria y la falta de aire, ha sobrepasado el sistema inmunológico, se vuelve crónico en el sistema inmunológico, pero para la enfermedad sigue siendo un paciente agudo, porque no estamos resolviendo el cuadro. Estamos esperando que nuestro organismo nos ayude a pelear contra el agente agresor. Y la adquirida requiere una exposición previa al patógeno y es específico. Aquí estamos hablando por utilizando el empleo de la vacuna, aunque no siempre, porque se puede hacer una inmunidad adquirida, como por ejemplo, nuevamente volvemos al COVID, el empleo del plasma como tratamiento es una inmunidad adquirida de tipo oral. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el plasma, y el plasma de un paciente que está convalecido es el paciente que, por ejemplo, ya ha pasado la base de barrera, la fase de respuesta inflamatoria y el sistema de complemento, y ha sido efectivo su sistema inmunológico y ha logrado producir inmunoglobulina. Entonces, esos anticuerpos producidos contra el COVID nos sirven para poder tratar la enfermedad de aquellos pacientes que no están pudiendo hacer una respuesta inflamatoria efectiva o una respuesta inmunológica efectiva contra el agresor. Por lo tanto, es un mecanismo más de tratamiento. Es cierto que es efectivo, ¿no? Tal vez algunos digan que solamente el 30%, está en entredicho. No vamos a especular ni nada por el estilo. Vamos a ir avanzando conforme vayan los temas y verán que esta respuesta adquirida es bastante efectiva cuando se la trata de forma efectiva y en los tiempos donde corresponde, ¿no? La inmunidad innata. ¿Cuáles son las células, por ejemplo, que intervienen en esta? En la inmunidad innata, que son, nuevamente, vuelvo a repetirle, esta es una transferencia vertical que se da de los padres hacia el hijo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué células intervienen? Los macrófagos, los neutrófilos, las células dendríticas, los mastocitos, los eosinófilos, los basófilos, las células naturales,
Los macrófagos, dice, se encuentran en todos los tejidos, fagocitan agentes extraños y actúan también como células presentadoras de antígenos. Todas estas actividades que tienen ustedes aquí, las células de la inmunidad innata, tienen un mecanismo que es la fagocitosis. Y la fagocitosis, por ejemplo, es una agresión al agente agresor mediante la ingesta del mismo agente agresor. Pero eso nos va a permitir conocer al agente agresor con la finalidad de producir anticuerpos, ¿no? ¿Cómo lo hagamos? Es ahí donde vamos a empezar a hablar durante todo el transcurso de estas materias que vamos a llevar. Los neutrófilos, dice, se encuentran circulando en la sangre hasta que acuden a un lugar determinado para fagocitar agentes extraños. Su presencia indica inflamación aguda. Células dendríticas se encuentran en tejidos en contacto con el exterior, piel y mucosa respiratoria digestiva, fagocitan agentes extraños y actúan también como células presentadoras de antígenos. Los mastocitos se localizan en la mayoría de los tejidos del cuerpo y participan en el proceso alérgico, estimulando la producción de anticuerpos en los linfocitos B. Los mastocitos no es más que la acumulación de linfocitos B, que se han acumulado entre 8 a 10 con la finalidad de ser más efectivos en la agresión. Los eosinófilos se encuentran en la mayoría de tejidos y participan en reacciones alérgicas y en defensa con parásitos, dice, contra parásitos gracias a las actividades citotóxicas. Los eosinófilos no sirven laboratorialmente para poder identificar procesos de reacciones alérgicas, como por ejemplo en el asma. No sirve también para poder cuantificarlo en la aparición de enfermedades parasitarias, ¿no? No quiere decir que los eosinófilos nos va a decir, por ejemplo, aquí hay parásitos, no. Cuantificándolo en un laboratorio nos va a permitir y nos va a hacer suponer de que aquí hay parásitos que están afectando a los eosinófilos y están produciendo que estos aumenten. No se olviden, es una actividad de defensa que no es solamente propio para los virus, también es para bacterias, también es para parásitos y también para otro tipo de células o reacciones químicas que dan en nuestro organismo, como por ejemplo el ingreso de los venenos. Vamos a ver, por ejemplo, en las autoagresiones que se hacen en nuestro organismo, como son las intoxicaciones. Vamos a pasar un tema relativo a las intoxicaciones. Vamos a hablar sobre venenos como de ofidio, qué es lo que produce en nuestro organismo y cómo activa el sistema inmunológico para poder contrarrestar el efecto. Los basófilos son poco abundantes y participan en reacciones alérgicas. Las células naturales tienen diferencian entre células infectadas por virus o tumorales y células extrañas y las destruyen atacando la membrana plasmática. En la adquirida tenemos los linfocitos T, los linfocitos TCD4 y los linfocitos B. Reconocen los CD4, reconocen agentes externos y activan la inmunidad innata y adquirida cuando como celular presentadora de antígenos. Los linfocitos T destruyen, dice, microorganismos y células infectadas gracias a su actividad citotóxica y su presencia indica inflamación crónica. Los linfocitos B participan en la producción de anticuerpos. Vamos a ver durante el transcurso de la materia en esta gestión en que vamos a tener un sinnúmero de terminología del sistema inmunitario. Vamos a hablar mucho de lo que son los anticuerpos, vamos a hablar de los antígenos o leucocitos humanos. Es un sinónimo, dice, el complejo mayor de histocompatibilidad humana. Este es el carnet de presentación que tenemos nosotros como raza humana. Las células asesinas naturales o los natural killers, un tipo de linfocito que puede matar, dice, ciertos microbios y células cancerosas. La citoquina, proteína soluble secretada por células del sistema inmunitario que actúan como mensajeros para ayudar a regular la respuesta inmune. Ya han escuchado ustedes, volvemos otra vez al ejemplo del COVID-19, ¿no? Han escuchado que muchos hablan de la tormenta de la citoquina, ¿no? Ese se produce en un estadio cuando están pasando de la etapa 2 a la etapa 3. Esto es característico porque produce una inflamación generalizada a nivel pulmonar, que es lo que tratan, por ejemplo, de hacer a través del empleo de la AINE, que es tratar de detener esta tormenta de la citoquina, que el efecto autoagresor del sistema inmunológico sea disminuido, ¿no?
y para eso emplean un sinnúmero de medicamentos, incluso emplean corticoides como la actividad antiinflamatoria, emplean AINES también de todas características, como por ejemplo, emplean diclofenaco, ibuprofeno, indometacina y todo lo demás, ¿no? Es parte fundamental de la reacción del sistema inmunológico, la tormenta de citoquinas, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad, el sistema de complemento, que también vamos a ver, o C3 también, el sistema de endocitosis, el proceso que la célula engloba, ingiere cierto antígenos, y la histocompatibilidad, que se ve mucho, por ejemplo, en aquellos lugares donde se termina un trasplante de tejido orgánico, ¿no? Las inmunoglobulinas, que son sinónimos de anticuerpos, las interleucinas, un tipo de citoquinas que influye sobre varias células, los leucocitos, los glóbulos blancos, los linfocitos, macrófagos, las moléculas, los neutrófilos, los péptidos, las proteínas, la quimiotaxis del receptor y una respuesta inmune. No vamos a redundar en la definición de cada uno, porque ya ustedes lo han visto en el transcurso de la carrera de medicina, la han visto a nivel de histología, de embriología y de otras actividades, ¿no? La respuesta humoral, vamos a hablar de respuesta humoral. Esta es dada a través de la producción de anticuerpos. Es definida como la interacción entre los anticuerpos y los antígenos. Antígenos, no se olviden nunca, que es lo que está ingresando desde afuera hacia nuestro organismo. Y los anticuerpos es lo que está produciendo nuestro organismo para contrarrestar el agente agresor. Los anticuerpos son proteínas específicas liberadas de cierta base de células inmunitarias, como son los linfocitos B. Los antígenos, dice, son definidos como elementos que promueven la generación de anticuerpos. La inmunología trata de comprender las propiedades de estas dos entidades biológicas, por supuesto, antígenos y anticuerpos, ¿no? Se dice, por ejemplo, que el antígeno es cualquier proteína que está en nuestro medio. Pues sí, tienen toda la razón, porque, por ejemplo, una proteína que está en el chocolate, por ejemplo, en algunos pacientes produce una reacción alérgica, produce una reacción anafiláctica que puede llevarlo a la muerte, con la aparición del edema de Quincke o el edema de Glotti, que puede producir la afectación del ingreso de oxígeno hacia los pulmones y puede fallecer el paciente, ¿no? La respuesta celular, que puede no solamente matar a las células infectadas, sino también es crucial en el control de la respuesta de los anticuerpos. Son sistemas interdependientes, pero sí relacionados y coordinados con el simple objetivo de defendernos a nuestro organismo del agente agresor. Y vean este cuadrito de abajo, por ejemplo. Toda enfermedad siempre tiene una respuesta inicial, una inmunidad protectora y, por supuesto, lo que nos queda de años es una memoria. Y nuevamente vamos a hablar del COVID, que está de moda, que es lo que estoy seguro de que ustedes han leído bastante, ¿no? Pues vamos a aprovechar esa lectura que han hecho ustedes, ¿verdad? Para ver qué han entendido. La respuesta inicial, por ejemplo, ¿a qué se debe? Bueno, aquí está, desde el momento que nos está agrediendo el antígeno, empieza a hacer una reproducción del agente agresor, la va inactivando el sistema inmunológico, lo que es la curva. Y han escuchado mucho, por ejemplo, en el COVID, que dice, ni siquiera hemos llegado al pico de la curva. Dice. Esto quiere decir que hablamos de seres humanos aquí que están siendo afectados, y mientras no sean afectados más del 80% de la población, pues esta curva no puede estar declinando, ¿no? Ojo, no estoy metiendo miedo para nada, no es mi objetivo, olvídense de eso, simplemente estamos hablando aquí de medicina, ¿ok? La inmunidad protectiva es, por ejemplo, lo que nuestro organismo está haciendo para poder contrarrestar esta respuesta inicial, y aquí vemos, por ejemplo, la producción de anticuerpos, ¿no? Hablemos del COVID. Aquí empiezan a aparecer la IgM, empieza a aparecer la IgG, ¿no? Pero si, por ejemplo, el COVID
ha sido efectivamente rebasado por el sistema inmunológico y ha sido inactivado, este queda como una actividad de memoria. ¿Qué quiere decir? Puede darnos, por ejemplo, de que posteriormente nos podemos reinfectar y ya nuestros anticuerpos están inactivando la segunda entrada del agente agresor. Nos puede dar una pequeña inmunidad. Y aquí nuevamente con el COVID todavía está en estudio si el sistema inmunológico ha sido capaz de producir una inmunidad efectiva y que ésta pueda durar durante años en el paciente, ¿no? Esto nos va a servir de mucho, por ejemplo, en aquellos pacientes que sí han sido convalecientes, han sufrido la enfermedad y han salido exitosos, por lo tanto, ahí hay un antígeno de memoria que nos están ayudando, por ejemplo, a poder crear anticuerpos y poder hacer que nuestro organismo se defienda a futuro, ¿no? Pero también existe una inmunología clínica. Hablemos, por ejemplo, de la epidemiología. La epidemiología puede haber epidemiología desde el punto de vista administrativo, epidemiología desde el punto de vista técnico, epidemiología desde el punto de vista clínico, ¿no? Son varias actividades que se van disgregando con la finalidad de hacer que ese estudio sea mucho más efectivo, ¿no? Yo soy lo mismo con la inmunología. Ahora se ha clasificado también como la aparición de la inmunología clínica, que es lo que estamos viendo con el COVID. Ahora ya sabemos que el agente agresor tiene una forma de una corona, incluso ya sabemos la forma del coronavirus. La inmunología clínica es el estudio, dice, de las enfermedades causadas por los trastornos del sistema inmunitario, fallo, acción anormal y crecimiento maligno de los elementos celulares del sistema. También involucra, dice, enfermedades de otros sistemas donde la reacción inmunitaria juega un papel en los rasgos clínicos y patológicos. Vamos a ver con el transcurso de este año de que incluso se habla, por ejemplo, en la aparición de células neoplásicas. Se dice que es una reacción, es una teoría, como las muchas que hay, son teorías que se vienen diciendo con la finalidad de poder llegar a estudiar una enfermedad. Se dice, por ejemplo, que en los tumores malignos y benignos, pues hay un complemento inmunológico, de una reacción inmunológica inflamatoria previa, que nos permite, por ejemplo, encapsular células para que éstas vayan tratando de destruir el agente agresor. En esa capacidad de poder inactivar células, pues estas se van desarrollando y se van dividiendo y se van alterando la anatomía normal de la célula, lo que posteriormente se vuelve o se convierte en células neoplásicas. Es una teoría que nos va a llegar a definir lo que es el cáncer, pero es una de las muchas. Hasta el momento todavía no sabemos a ciencia cierta qué es lo que produce las células cancerosas malignas o la benigna. No tenemos todavía una idea clara o un estudio claro para saber contrarrestar el cáncer. Tal vez algunos de ustedes dirán, pero no hay tratamientos efectivos de cáncer. No, hay tratamientos sintomáticos del cáncer. Y ahí, por ejemplo, que tenemos un área que está afectada, bueno, hacemos un tratamiento radical, que es intervenir el tejido y agredir nuestro organismo y sacar ese tejido que está siendo afectado y sacarlo para afuera, como por ejemplo en el cáncer de cervix de la dama, ¿no? Hay una agresión que se está dando a nivel de cervix. Para eso, ¿qué hacemos? Tomamos primero prueba de PAP. Si este sale positivo, pues hacemos cono, ¿ya? Se hacen cono con la finalidad de sacar y seguir estudiando. Si este cáncer nos demuestra de que ya está tomando algunos órganos del útero o lo demás, entonces procedemos a hacer una histerectomía y cortamos con el problema haciendo una autoagresión de nuestro propio organismo, ¿no? Y no solamente sucede en las damas eso en el cáncer de cervix, puede suceder en los varones, como en el cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? Cáncer de páncreas,
o en otros cánceres pulmonares que se están dando, ¿no? Las enfermedades causadas por los trastornos del sistema inmunitario se dividen en dos categorías. Uno son las inmunodeficiencias y la otra son la autoinmunidad. La inmunodeficiencia, en la cual parte del sistema inmunitario falla en proveer una respuesta adecuada. Por ejemplo, el SIDA. Es cierto, por ejemplo, que el virus del SIDA tiene esa capacidad de engañar el sistema inmunológico, ¿ah? De hacerse irreconocible al sistema inmunológico. Pero eso hace, por ejemplo, que el sistema inmunológico falle en la producción de una respuesta de anticuerpos adecuada para contrarrestar el SIDA. Eso no quiere decir que el sistema inmunológico no se activa, por supuesto que se activa, pero a la larga es rebasado por el virus ARN y puede llevar incluso con la disminución del sistema inmunológico y la aparición de enfermedades sobrecargadas que pueden llevar a la muerte del paciente, ¿no? La autoinmunidad, dice, en la cual el sistema inmunitario ataca, dice, las células del propio organismo. Por ejemplo, ya hablábamos del lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la púrpura trombocitopénica, la idiopática de origen autoinmune, enfermedades de Hashimoto, la miastenia grave y muchas otras, ¿no? Que vamos a ver en temas específicos cuando tengamos ver los temas de práctica. Bien. Otros desórdenes del sistema inmunitario, dice, incluyen diferentes grados de hipersensibilidad en los que el sistema responde inapropiadamente a componentes inofensivos, como por ejemplo el asma y otras alergias que responden con excesividad o intensividad, autoagrediéndose y produciendo problemas en nuestro organismo, ¿no? La enfermedad más conocida, dice, que afecta al sistema inmunitario es el SIDA, causado por el VIH. El SIDA es una de las inmunodeficiencias caracterizadas por la pérdida de células, mayormente por los linfocitos TSD4, los macrófagos que son destruidos por el VIH, ¿no? Los inmunólogos clínicos también estudian, dice, la forma de rechazo en los trasplantes y en el cual el sistema inmunitario destruye, dice, a los halógenos o xenógenos. Hoy mucho se habla de la inmunoterapia. La definición es el uso de componentes del sistema inmunitario en el tratamiento de las enfermedades o trastornos. Y aquí ustedes, por ejemplo, se preguntan, ¿será que la transfusión de plasma es una especie de inmunoterapia que nosotros estamos haciendo con la finalidad de contrarrestar el COVID-19? La inmunoterapia, dice, se usa en el contexto del tratamiento de los cánceres junto con la quimioterapia, droga y la radioterapia o radiación. Sin embargo, la inmunoterapia, dice, se usa frecuentemente en los pacientes inmunodeprimidos, como los enfermos de SIDA y las personas que sufren otras deficiencias inmunitarias y enfermedades autoinmunitarias. La inmunología de diagnóstico. La especificidad, dice, del enlace entre el antígeno y anticuerpo ha creado una herramienta excelente en la detección de sustancias en una variedad de técnicas. Los anticuerpos específicos, dicen, para determinados antígenos pueden ser conjugados con un radiomarcador, marcador fluorescente, una enzima reveladora, dice, por escalas de color que son usados como prueba para detectarlo. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, que las estamos utilizando para detectar anticuerpos y poder diagnosticar esa enfermedad que nos está afectando, como por ejemplo el dengue. En el dengue, ¿qué es lo que hace? Cuantificación de IgM, ¿eh? Para poder diagnosticar o poder ayudarnos a diagnosticar el dengue. Sucede lo mismo nuevamente con el COVID, sucede lo mismo con el SIDA, ¿eh? Utilizamos esos anticuerpos producidos por nuestro organismo con la finalidad de estudiarlo y poder llegar a un diagnóstico concreto. La inmunología evolutiva, dicen, el estudio del sistema inmunitario en especies distintas o vivientes, dice, es capaz de darnos una clave en la comprensión de la evolución de las especies y del sistema inmunitario. Es cierto, por ejemplo, un desarrollo de complejidad del sistema inmunitario puede ser visto desde la protección fagocítica siempre del organismo unicelular en la circulación de los péptidos antimicrobianos en insectos y órganos linfóticos y invertebrados. Muchas de las observaciones evolutivas de estas propiedades físicas son vistas frecuentemente a partir de la mirada antropocéntrica. Se debe reconocerse que cada organismo vivo
hoy tiene un sistema inmunitario absolutamente capaz de protegerlo de las principales formas de daño. Es que, de acuerdo a la evolución, hemos venido aprendiendo de las enfermedades. Vamos a llegar a hablar en los temas subsiguientes y vamos a ver que el sistema inmunológico se pudiera decir que es un sistema prestado de diferentes organismos vivos. El sistema inmunológico es algo prestado también de artrópodos, prestado también de animales acuáticos de mar. O sea, tenemos componentes. La evolución nos ha permitido aprender de las enfermedades y en ese modo de aprender, pues sí, lo hemos ido asociando con la finalidad de poder defendernos con las diferentes enfermedades, ¿no? Los insectos y otros artrópodos que no poseen inmunidad adaptativa verdadera muestran sistemas altamente evolucionados de inmunidad innata, son protegidos, dice, adicionalmente del daño externo y la exposición del patógeno gracias a su cutícula. La historia, esto vamos a dejarlo para un tema aparte, y vamos a hablar cómo ha sido la evolución de la inmunología desde tiempos antiguos, ¿no? Desde la antigua Grecia, desde los chinos, por ejemplo, con el estudio de la viruela, que en ese entonces no tenía el nombre de viruela, pero sí, ya tenían el concepto claro de que afectándonos con la enfermedad, esto nos protegía para la siguiente, ¿no? Una modificación, dice, fue introducida en Occidente en el siglo XVIII por Pilarini y Timoni. Ese fue regularizada en Gran Bretaña por Lady Mary Mastrel Montagu, dice, esposa del embajador inglés. ¿No? Esto lo vamos a ver en otro tema. El primer acercamiento de la inmunización, dice, la inmunización, estamos hablando del empleo de vacunas, fue dado, dice, por el médico inglés Edward Jenner en 1749 y 1823. Al ver, por ejemplo, que Albert dice tras su contratación, dice de que la vaquera que habían adquirido la viruela vacunal, una forma benigna de enfermedad que solo producían pústulos en las manos, no enfermaban por la gravedad deformante como la viruela humana, que quiere decir que en vía de que esas personas que estaban encargadas de recolectar la leche de la vaca se enfermaban, posteriormente, dice, ya no adquirían ese tipo de enfermedad. Es por eso, pues, en honor a ese estudio, que todas las vacunas se le llaman vacunas, ¿no? El primer abordaje inmunológico se debió a Louis Pasteur, dice, estudiando, dice, la bacteria responsable del cólera aviar, dice, más tarde conocida como la Pasteurella aviséptica, observó en 1880, dice, que la inoculación en gallinas de cultivo viejo poco virulento, dice, la protegía de contraer las enfermedades cuando posteriormente era inyectada con cultivos normales virulentos, ¿no? Ya estaban empezando a hablar del concepto de la inmunización a través del empleo de la vacuna, ¿no? De esta forma, se sostuvo las primeras vacunas, dice, a base de microorganismos atenuados, que hasta hoy día la seguimos utilizando con bastante éxito, ¿no? Fue precisamente Pasteur quien dio carta de naturaleza al término vacuna en honor al trabajo pionero de Jenner. Los cultivos del Bacillus anthracis atenuados inoculados en ovejas. Realizó la primera vacunación antirrábica en humanos el 6 de julio de 1885 sobre el niño Joseph Meiter, que había sido mordido gravemente por un perro que tenía rabia, ¿no? A este caso, dice, sugirieron otros muchos, lo que valió a Pasteur el reconocimiento universal y supuso el apoyo definitivo a su método de inmunización, que habría perspectivas, dice, prometedoras de profilaxis ante muchas enfermedades, lo que le llevó a crear el Instituto Pasteur. Los norteamericanos Salmon y Smith en 1886 perfeccionaron los métodos serológicos de Pasteur, lo que le permitió producir y conservar más fácilmente suero tipificado contra la peste porcina. A finales del siglo XIX, el zoólogo ruso Leonid Mechnikov en 1845-1916 informó que existían fenómenos de eliminación de agentes patógenos por medio de células devoradoras o fagocitos que actuaban en animales vacunados contra el carbunco, dice,
y explicó la inmunización como una habituación del operador a la fagocitosis, ¿no? La teoría de los fagocitos constituyó un núcleo de la teoría de la inmunidad celular, de modo que los fagocitos, dice, se consideraba como la base principal del sistema de defensa inmune del organismo. La escuela alemana de Koch es la importancia de los mecanismos humorales o teoría de la inmunidad humoral. Esto vamos a ver cuando tengamos que hablar de tuberculosis, ¿no? Emil von Behring dice en 1854, en 1917, y Shibasaburo Kitasato, 1856, 1931, dice, su trabajo sobre las toxinas de tétano y la difteria observaron que el cuerpo produce antitoxina, más tarde conocida como anticuerpos, lo que actualmente conocemos como inmunoglobulinas, ¿no? Krauss en 1897, una reacción de antígeno-anticuerpo, dice, al observar el enturbamiento de un filtrado bacteriano, dice que al mezclarlo con suero inmune específico, estamos hablando del antisuero, ¿no? Durante 7 tiempos se creyó, dice, que el suero posee distintas actividades inmunes humorales, cada una denominada de forma diferente: antitoxina, neutralización de toxina, precipitina, precipitación de toxina, aglutinina, aglutinación de bacterias y bacteriocilina o lisis de bacterias. Hubo que esperar, dice, 30 años, dice, para caer en la cuenta de que todas estas actividades se debían a un único tipo de entidad que fue bautizado como anticuerpo, lo que hoy conocemos como anticuerpos producidos por el sistema inmunológico. La inmunopatología, dice, inicia con la descripción de los fenómenos de anafilaxia, dice, producido por la introducción, dice, de un animal de un suero en una especie distinta, lo que abriría la posibilidad del método de serodiagnóstico con aplicaciones múltiples en medicina, zoología y otras ciencias biológicas. En 1905, Birkett sugiere que la enfermedad del suero, un fenómeno de hipersensibilidad, tenía relación directa con la producción de anticuerpos contra el suero inyectado, introduciendo el término de alergia para referirse a la reacción inmunológica alterada. Hemos venido aprendiendo conforme va transcurriendo los años, ¿no? Por eso hablamos de que la inmunología es una ciencia relativamente nueva, ¿no? La importancia, dice, la importante faceta de la inmunología de la primera mitad del siglo XX fue la obtención de las vacunas. Se lograron tozoides inmunogénicos a partir de la toxina bacteriana y en muchos casos por tratamiento con formol tozoide tetánico, lo que hasta el momento seguimos utilizando, ¿no? En 1922 se desarrolla la vacuna BCG contra la tuberculosis, haciendo uso de la cepa atenuada del Mycobacterium tuberculosis y el bacilo de Calmette y Guerin, lo que se llama BCG en honor a este dúo que la investigó, ¿no? Es el bacilo de Calmette y Guerin o la vacuna BCG. La utilización de coadyuvantes se inicia en 1916 por Lemoynier y Piroy, ¿no? La inmunogenética nace cuando Berthet de Q describe, dice, en 1921 el modelo de transmisión hereditaria de los 4 grupos sanguíneos principales, basándose en el análisis estadístico de las proporciones relativas en el descubrimiento de Larnstein y Leven en los nuevos sistemas MNIP. Los experimentos de transfusiones sanguíneas, dice, interespecíficas, permitieron distinguir la gran complejidad de los antígenos sanguíneos inexplicables según unos 300 alelos múltiples. Seguimos investigando sobre los anticuerpos presentes en las células sanguíneas, ¿no? Una contribución esencial, dice, en las ideas sobre el mecanismo de formación de los anticuerpos, dice, la relación del australiano Macfarlane-Bühler al establecer su teoría de la selección clonal. Este argumenta que cada linfocito B previamente el contacto con el antígeno sintetiza un único tipo de anticuerpo específico para cada antígeno determinante, lo que se llamó como un determinante antigénico. De modo que la unión del anticuerpo causa la proliferación clonal del linfocito B y la consecuente síntesis incrementada de anticuerpos específicos. Por supuesto, los avances en inmunología durante los últimos años han sido espectaculares, ¿no? Prueba de ello es que hemos estado conteniendo un sinnúmero de enfermedades o a través de la vacuna, ¿no?
consolidando en esta como ciencia independiente, dice, con su conjunto propio de paradigmas ya relativamente escindida en su tronco originario microbiológico. Entre los hitos recientes hay que citar las técnicas de producción de anticuerpos monoclonales a partir de los hibridomas desarrolladas originalmente con César Meiten y Jobbins, ¿no?, que presenta una enorme gama de aplicación de biomedicina o el desentrañamiento de los fenómenos de reorganización genética responsables de la expresión de los genes en la inmunoglobulina por Susumu Tonegawa. Esto vamos a verlo, por ejemplo, cuando tengamos que ver qué son los anticuerpos monoclonales en una clase específica, ¿no? Nos ayuda mucho para poder diagnosticar y hacer tratamiento de células neoplásicas, ¿no? La inmunidad humoral y celular. Pasteur demostró que la vacunación funcionaba, pero no tenía ni idea de cómo funcionaba esta. Los trabajos experimentales de Milbourne, Bailey, Sibasabur y Quitosato en 1890 proporcionó la primera información sobre el mecanismo de inmunidad. Demostraron, dice, que el suero de animales inmunizados con anterioridad contra la difteria podían transferir el estado de inmunidad a animales no inmunizados. Casi certificaron a este trabajo, ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1901. Años más tarde, varios científicos probaron durante la década siguiente que un componente activo de cero inmune podía neutralizar, precipitar toxinas y aglutinar bacterias. Estos componentes activos, recibió el nombre como antitoxina, precipitina y aglutinina. Hasta 1930, Elvin Cabat demostró que la fracción de suero gamma o inmunoglobulina era la que más generaba toda esta actividad de las moléculas activas. Ellas se llamaron anticuerpos, ¿no? Los órganos del sistema inmunológico son importantes, ¿no?, como por ejemplo las amígdalas, los nódulos linfáticos, los vasos linfáticos, el timo, que es muy importante en el primer periodo de vida. Es cierto que después empieza a involucionar o desaparecer a partir de los 15 años, ¿no?, pero es muy importante, ¿eh? Nos permite diferenciar células T, ¿eh? Los nódulos linfáticos, que son los nódulos que se infartan, ¿no? Es nuestro sistema de alarma en nuestro organismo. Estos están presentes también en la amígdala, ¿m?, y en todo el tubo digestivo a través de la placa de Peyer también. El vaso es importante, el apéndice, la médula ósea, los nódulos linfáticos, vasos linfáticos y por supuesto placa de Peyer, ¿no? Dice defensa del organismo frente a la infección o mecanismos innatos. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en una clase aparte, ¿no? Vamos a ver la barrera física, la barrera química, las floras autóctonas, las células asesinas, los interferones y los complementos. No vamos a redundar ahorita para nada, pero sí me interesa que sepan ustedes que existen mecanismos innatos internos y mecanismos innatos internos, ¿no?, que es con lo que nacemos, ¿no?